Días vamos a proceder a la firma entre la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del convenio que facilita la atención a las personas en situación de dependencia por parte de las residencias dependientes de ayuntamientos o comarcas de la comunidad autónoma. Se dan la mano los cuatro con los textos. Ya está. Volvemos al sitio. Buenos días a todos y a todas. Presidente del Gobierno de Aragón, consejera, gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. La verdad es que es una gran satisfacción. Cada vez que venimos a este edificio, al Gobierno de Aragón, es para firmar convenios de colaboración importantes, no para la Federación, en realidad para los ciudadanos a los que prestamos servicio desde nuestros municipios. En este caso, para aquellos ciudadanos con más necesidades, con grados de dependencia 2 y 3, que van a ser los que se van a favorecer de este convenio, y también las residencias que son de titularidad local, tanto de ayuntamientos como de comarcas. En este caso hay 3 residencias que son comarcales. Es el caso de la comarca de la Aranda, de la comarca del Sobrarbe y de la comarca de la Litera. Bueno, nos parece que es ayudar a esos municipios a poder, además, mantener esas instalaciones en perfecto estado, mantenerlas en funcionamiento y, sobre todo, lo más importante, y no me cansaré de comentarlo, el que los ciudadanos puedan acceder a esos servicios, vivan donde vivan, que es importante, es una manera de vertebrar nuestro territorio, mantener esos territorios vivos. Y yo sé que no toca, presidente, pero quiero agradecer la labor que se está haciendo, que parece que no sale en los medios, esa labor de poner en valor desde la educación, desde la sanidad, con medidas que van favoreciendo el mantenimiento de nuestro medio rural. Estos días atrás se llegaba a un acuerdo con los sindicatos para que esos docentes que están realizando su labor en poblaciones muy pequeñas, alejadas de núcleos de más de 5.000 habitantes, tengan esos puntos para luego poder trasladarse, pero que los proyectos educativos se mantengan en el tiempo. Es fundamental la educación, la sanidad, para hacer atractivos nuestros municipios. Y, bueno, yo simplemente agradecer al Gobierno de Aragón estos convenios que se van realizando con la Federación Aragonesa de Municipios y, sobre todo, pues como os decía, poner en valor el trabajo que se hace desde los ayuntamientos, dando servicios que muchas veces no son competencias propias y que se nos critica, pero que son fundamentales para nuestros ciudadanos, para los ciudadanos que viven en el medio rural. Muchas gracias. Buenos días. Estábamos a apenas 3 semanas, creo que son 3 semanas las que faltan,
para llegar al ecuador de la legislatura. Serán ustedes convocados ese día exactamente para que el Gobierno comparezca a través de ustedes ante la opinión pública, ante los ciudadanos aragoneses, y dé cuenta de cuál ha sido su trabajo en estos 2 años, del que ya les adelanto que estamos razonablemente satisfechos. De todas formas, el acto de hoy, la firma de este convenio que acaba de suscribirse entre el IAS y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, es un adelanto de esa dación de cuentas a la que procederemos el día 7 de julio, al menos en 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, nosotros, en la campaña electoral del año 2015, nos comprometimos a que, si gobernábamos, consideraríamos a los ayuntamientos, consideraríamos al Gobierno local como lo que realmente es, como el segundo gran pilar institucional de la comunidad autónoma de Aragón, que trataríamos por todos los medios de dignificarlos institucionalmente, de dignificarlos hasta donde fuera posible presupuestariamente, y que buscaríamos concertar con ellos todas aquellas políticas susceptibles de desarrollarse en común. Y en una zona, en un territorio, en una comunidad como la aragonesa, prácticamente todas las políticas públicas son susceptibles, y no solo susceptibles, es recomendable que se presten en común. Desde luego, todo lo relacionado con los servicios sociales, con las políticas sociales, es recomendable que se gestionen en común. Creo, querida Mari Carmen, que en buena medida vamos acercándonos al cumplimiento de ese objetivo, no con la velocidad que a mí me gustaría, sobre todo en el terreno de la dignificación económica, de la dignificación presupuestaria, aunque también en ese sentido hemos dado algún paso. Ya lo hicimos en el primer presupuesto, duplicando el fondo de cooperación de los ayuntamientos, pero es evidente que para que los ayuntamientos dejen de basar tanto en el voluntarismo su gestión y la puedan basar en la disponibilidad de recursos, son mucho más importantes los pasos que tenemos que dar. Y seguramente la apuesta más importante que hizo el Partido Socialista en las elecciones de mayo fue la de intentar por todos los medios que en Aragón se produjera el giro a la izquierda que reclamaba la sociedad aragonesa, amplios sectores de la sociedad aragonesa, un giro a la izquierda que, traducido en la formación de un Gobierno de izquierdas, había de procurar la recuperación de los servicios públicos, la recuperación de los derechos sociales que habían sido literalmente masacrados, que habían sido literalmente pisoteados en los 4 años del Gobierno del Partido Popular, en los 4 años del Gobierno de la derecha. Y si hubo un derecho particularmente pisoteado y que se convirtió, por tanto, en una especie de emblema de lo que debía ser la acción del nuevo Gobierno, fue justamente el de la atención de la dependencia. Fue una ley de la que todos nos sentimos orgullosos cuando la aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno de Aragón, de Marcelino Iglesias, en la aplicación de esta ley, colocó a nuestra comunidad a la cabeza, y el Gobierno de Luisa Fernanda Rudy colocó a nuestra comunidad en el furgón de cola. Concretamente, cuando terminó la legislatura de mi antecesora, Aragón era la comunidad con más listas de espera, 17 puntos por encima de la media. Aragón era una comunidad con una situación en este terreno absolutamente alarmante, absolutamente decepcionante, absolutamente angustiosa para las personas que estaban esperando este servicio, y, por tanto, tratar de revertir la situación se convirtió en una de las prioridades del Gobierno, porque desde el punto de vista del componente emblemático que tenía la medida, nosotros habíamos de ser evaluados, o al menos autoevaluados, en cuanto fuéramos capaces de producir esa reversión. Y tengo que decir que esa reversión se ha producido. En este momento hemos pasado de estar 17 puntos
por encima de la media en cuanto a listas de espera, a estar apenas a 4 puntos por encima de la media. Estamos muy próximos, si seguimos desarrollando las políticas actuales, a estar por debajo de la media, con lo cual habremos conseguido uno de los objetivos más importantes que nos marcamos al comienzo de la legislatura. Estamos, además, produciendo un cambio cualitativo e importante en la aplicación de la Ley de Dependencia, revertiendo la composición y la prestación del servicio entre las prestaciones económicas a personas del entorno de la persona dependiente y la prestación de servicios a esas personas. En el Gobierno anterior era mayor el porcentaje de prestaciones económicas a las personas del entorno y en este momento empieza a ser netamente mayor el porcentaje de personas atendidas a través de los servicios establecidos al efecto, lo cual, sobre aproximarse al espíritu real de la ley, ha significado a estas alturas de la legislatura la creación de aproximadamente 1.000 puestos de trabajo en la atención a la dependencia. Por tanto, el Gobierno está orgulloso de que ese giro a la izquierda que dijimos que se produciría si gobernábamos se está produciendo en todas las políticas sociales, absolutamente en todas, pero particularmente en esta, que se convirtió, por así decirlo, en la punta de lanza de las denuncias que hicimos en la oposición y que había de convertirse necesariamente en el signo del nuevo Gobierno. Estamos orgullosos de eso y, desde luego, estamos orgullosos de que, a través de este convenio, colaborando con los ayuntamientos, ayudemos a las residencias de personas mayores de los pueblos a sobrevivir, a prestar servicios eficientes, incorporemos a 250 personas más a la atención que la Ley de Dependencia les concede como derecho. Contribuyamos a crear empleo en el medio rural. Las residencias de personas mayores en el medio rural suelen ser una fuente de creación de empleo muy importante. En definitiva, hayamos compuesto una especie de puzzle muy virtuoso en cuanto a su elaboración, en el que se combinan políticas de empleo, políticas de colaboración entre el ámbito institucional autonómico y el ámbito institucional local y, por encima de todo, aplicación de una ley, la del cuarto pilar del Estado del Bienestar, que en su día puso a España a la cabeza de las políticas sociales, que pasó después a ocupar puestos vergonzantes bajo los gobiernos del Partido Popular y que ahora está volviendo a recuperar otra vez el lugar que nunca debió perder jamás, que es el de ser una comunidad autónoma que no solo aspira a liderazgos en el terreno de la economía, sino que aspira también y sobre todo a liderazgos en el terreno de la solidaridad y de la prestación de servicios públicos, sobre todo de servicios sociales. Y estamos a su entera disposición para todo lo que tenga que ver en este convenio. Cualquier pregunta que precise de más pormenores técnicos, aquí están quienes la pueden responder mucho mejor que yo, empezando por Joaquín Santos. Y después, si ustedes consideran que la actualidad política, económica y social requiere de algún tipo de tratamiento, mis dignísimos compañeros de convenio abandonarán la sala por su propia salud y me quedaré yo solo ante ustedes. Hay 52 residencias que pueden participar en este convenio, que son en unos casos municipales y en otros comarcales. Los datos que tenemos en este momento es que han tomado la decisión ya, bien en pleno, bien por decreto de alcaldía, 20 ayuntamientos para que se asumen este convenio. Estamos, lógicamente, en el proceso de que otros ayuntamientos puedan decidirlo. Lo que supone es que podemos, con esta prestación vinculada al servicio, pues crear, como ha dicho el presidente, 250 plazas, dar servicios a 250 personas en situación de dependencia y que tienen dentro de su programa individual de atención el servicio de residencia. ¿Cuál es la cantidad económica que vamos a hacer al convenio y el plazo de Las personas que entren en las residencias
mediante este convenio lo que tienen que aportar a la residencia es el 80% de sus ingresos. Y nosotros, a cada una de las personas con la prestación vinculada al servicio, completamos la cuantía hasta 1.200 euros, que es el precio de la plaza que se plantea en este convenio. O sea, por lo tanto, el presupuesto pues depende de los ingresos que tenga cada una de las familias. ¿Han hablado también de puestos de trabajo que se podrían crear? ¿Es fácil calcularlo? ¿Se podría dar una cifra estimada? No se puede hablar exactamente de los puestos de trabajo. No sé, sería pretencioso porque depende, claro, de cuánto incremento suponga en cada una de las residencias. A lo mejor en alguna de las residencias pues solo supone 2 personas más y no supone un incremento de puestos de trabajo. Supone incremento de puestos de trabajo, pero lógicamente depende de la situación que tengan ya las residencias en este momento en cuanto a personal y de en qué residencias pues decidan las personas entrar. No obstante, en cuanto el convenio pues lo tengamos más desarrollado, sí que daremos las cifras de la creación de puestos de trabajo y lo que ha supuesto en cada una de las residencias. Hay que tener en cuenta que en muchas residencias esto va a suponer su propio mantenimiento, porque hay residencias que en este momento pues están en una situación de dificultad y que necesitan, desde luego, pues el tener más personas atendidas. Hablaban antes de 1.000 empleos ligados a la dependencia que se han creado. Entiendo que desde que comenzó la legislatura. Desde que comenzó la legislatura. 1.000 puestos de trabajo creados a lo largo de todo el territorio. Yo creo que es muy importante porque son puestos creados en todo el territorio y, por lo tanto, pues muy deslocalizado, mucho empleo femenino, y ese empleo pues se concentraría en la atención en las residencias, en los centros de día y en la ayuda a domicilio. Sí, le quería preguntar una demanda ya histórica de los sindicatos sobre la posibilidad de modificar la ley en torno a los ratios. ¿Se está barajando? El decreto 111. El decreto 111 pues es una de las cuestiones que nos podemos plantear a lo largo de esta legislatura. Hay que decir que desde el inicio nos planteamos que no iba a ser de manera inmediata, porque lógicamente nos encontramos con una situación muy importante de desmantelamiento de los servicios sociales y, por otra parte, también, como ha comentado muy bien el presidente, de una situación de una gran dificultad por el desmantelamiento que había sufrido en Aragón la ley de dependencia y, por lo tanto, nosotros lo hemos hablado con los sindicatos. Dentro de la mesa de diálogo social hay una parte que está dedicada a los servicios sociales con los que nosotros, pues, lógicamente, hablamos de estos temas. Habrá que analizar esta situación, lógicamente, entre otras cosas, porque cada vez más en las residencias lo que tenemos es personas de grado 3 con dificultades. Pero, lógicamente, el acometer esto significa pues un acuerdo no solo con los sindicatos, sino también con las empresas, porque no solo estamos hablando de residencias de titularidad pública o de titularidad, como en este caso, comarcal y municipal, sino también estamos hablando de residencias gestionadas por entidades y de residencias privadas. Lógicamente, esto tiene un encaje complicado, sindical y de las empresas que trabajan en este sector, y, por lo tanto, pues habrá que acometerlo dentro de un diálogo que creemos que no se puede plantear de otra manera. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el periodo de vigencia y cuál es el presupuesto? El convenio, pues este convenio es un convenio que se plantea anualmente. Ahora es hasta completar esas 250 plazas. Y de presupuesto, no podemos hablar de presupuesto cerrado, porque lo he dicho al principio, la prestación vinculada al servicio depende de los ingresos que tenga cada uno de las personas. En todo caso, es un presupuesto hasta completar las 250 plazas. Sí, alrededor de 1,5 millones de euros, pero vamos, puede ser más o menos esa cantidad, porque lo que digo, a lo mejor resulta que hay personas que tienen muchos ingresos y para llegar a los 1.200 euros tenemos que poner una cantidad pequeña, en otros sería mayor. Todas
No. Las residencias comarcales y este proyecto no quiere decir que no sigamos trabajando en la misma línea. Las residencias comarcales y municipales tienen también plazas concertadas en virtud del acuerdo marco. Y seguiremos planteando plazas concertadas en aquellas residencias que sea posible. Lo que ocurre es que esto es un incremento por encima de las plazas concertadas que puedan tener las residencias. ¿Nos puede poner algún ejemplo de esos 12 ayuntamientos que al menos ya han mostrado su interés en la de... 20 he dicho, 20. Esto se lo sabe, no conozco yo los ayuntamientos. Sí, pues no lo tengo en la lista, pero me suena Alfamén, porque se ha estado llamando a los ayuntamientos directamente estos días para saber exactamente si se estaban haciendo los plenos para llevar este convenio de adhesión. Tienen que firmar una adhesión a este convenio. Me suena Alfamén, algún otro, pero no tengo. Por ejemplo, La Litera también, no te puedo decir, pero 20, porque ayer había 14, entre ayer y hoy se han sumado estos otros ayuntamientos. Antes de venir aquí nos han dado la cifra, se va llamando. ¿Esperan, consejera, presidenta, una novedad que esa reclamación al Gobierno central de que aporte su parte sobre la jornada de que no aportan la medida que debería? Bueno, para empezar, el Gobierno central debería reconocer que no hace las aportaciones correspondientes, porque aunque es un hecho incontestable y objetivo que el Gobierno de España incumple radicalmente sus compromisos con la Ley de Dependencia, aportando tan solo el 16% cuando su aportación debería ser del 50%, cada vez que viene por aquí el ínclito secretario de Estado, señor Garcés, dice que cumple con una entereza digna de mejor causa, y lo cierto es que incumplen radicalmente, y a estas alturas del ejercicio económico dudo mucho que esa situación se pueda enmendar. Vamos a tener una buena posibilidad de hablar de todas las diferencias y todos los desencuentros con el Gobierno de España en la próxima conferencia bilateral, pero lo cierto es que el Partido Popular se niega a hablar de todo lo que sea problemático. Al parecer esperan que la comisión bilateral se convierta en una especie de juego floral primaveral o algo por el estilo, cuando realmente creo que tiene que ser otra cosa radicalmente distinta. Hablamos luego de ese asunto. Vale. En el mes de enero se me acusó de catastrofista porque me mostré escéptico respecto al resultado de la conferencia de presidentes, a pesar de lo cual, junto con mi escepticismo, declaré mi absoluta disponibilidad para trabajar con el Gobierno de España en todos los asuntos que se trataron en aquella conferencia de presidentes. Lamento profundamente decir que con el paso del tiempo mi escepticismo va tomando cuerpo y
me parece que la próxima vez que volvamos a hablar en las Cortes de Aragón de aquella conferencia de presidentes, ya no será escepticismo el resumen o al menos la calificación del balance que a esas alturas se puede hacer. Con la comisión bilateral espero que no ocurra lo mismo. Nosotros teníamos, quiero decir que todavía seguimos teniendo alguna esperanza, alguna expectativa positiva centrada en esa comisión bilateral que se celebrará a finales de este mes, pero lo cierto es que las cosas no pintan bien. Nosotros hemos tratado que en la comisión bilateral se abordaran muchos temas, pero es que parece razonable que se aborden muchos temas cuando hace ya 4 o 5 años que esta comisión lateral no se reúne. Primero habría que hablar del incumplimiento de los acuerdos de las comisiones bilaterales anteriores y segundo habría que actualizar el listado de contenciosos, el listado de diferencias, el listado de problemas pendientes de resolver entre las dos administraciones, entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón. A mí me sorprende que el Partido Popular manifieste su absoluta aquiescencia, me refiero al Partido Popular de aquí, su absoluta conformidad con el Gobierno de España, no sé si llamarlo conformidad u utilizar otro sustantivo más grueso, a la hora de decir que no es razonable, que no es bueno, que no es conveniente que se hable de financiación, que no es conveniente que se hable de la aplicación del artículo 108 y, sobre todo, es muy incoherente por parte del Partido Popular de Aragón que se hable en esos términos. Fue en octubre del año pasado cuando se reprobó en las Cortes al Gobierno de Aragón por no tomarse con suficiente interés y exigirle al Gobierno de España que se aplicara el artículo 108 del Estatuto. Y esa reprobación al Gobierno de Aragón que yo presido la votaron, entre otros, el señor Bermúdez de Castro, ahora miembro importante del Gobierno de España, y el señor Beamonte, ahora presidente del Partido Popular. Nos reprobaron al Gobierno por no poner en marcha mecanismos que supusieran la aplicación del artículo 108 del Estatuto de Autonomía. Y ahora, en un ejercicio de coherencia absolutamente digno de llamar la atención de cualquiera que tenga conocimiento de la noticia, el señor Beamonte dice que el artículo 108 no debe ser abordado en la próxima comisión bilateral, ni debe ser abordada la financiación, es decir, no debe ser abordado ninguno de los temas que son los temas que, en mi opinión, deben ser tratados en una comisión bilateral y que, desde luego, es lo que dio origen a una comisión bilateral. Espero que las conversaciones que se tengan de aquí al día 27 hagan recapacitar al Gobierno de España y que, al final, podamos salir de la comisión bilateral con la conclusión de que la reunión ha servido de algo y con que las relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón han mejorado y se han solucionado problemas pendientes. Eso sí, le pediría públicamente al Partido Popular de aquí de Aragón que sea coherente. No se puede estar en misa y repicando. Hay que estar en misa, que seguramente es algo en lo que el Partido Popular se maneja con mucha comodidad, pero no se puede estar también repicando al mismo tiempo. Yo le pediría al presidente del Partido Popular, el señor Beamonte, que entre ponerse incondicionalmente del lado de su Gobierno, por injusto que sea su Gobierno con Aragón, se ponga del lado de Aragón y sea tan exigente como el resto de los grupos parlamentarios a la hora de exigirle al Gobierno de Madrid que trate a Aragón como se merece, en asuntos como, por ejemplo, el decreto de la sequía, que ha sido el último agravio, y no dudo en calificarlo así, que el Gobierno de España ha infligido a la Comunidad Autónoma de Aragón. Sí, ayer decía el señor Beamonte que esperaba que hubiera aproximaciones y los grandes temas en los próximos días. ¿Han tenido una conversación? ¿La van a tener después del acuerdo de una hace mes y medio aproximadamente? El señor Beamonte se pasa la vida aproximándose, pero sin llegar a que la aproximación se convierta en encuentro. No sé si conocen ustedes la fábula de la tortuga y Aquiles. En fin, no se la voy a contar. Es un poco lo que le pasa al señor Beamonte y no les digo quién es la tortuga y quién es... Se ofrecía ayer a algunos grandes temas y también se ofrecía ante lo que él ha calificado siempre como de chantajes de Podemos, ¿no? Una
letanía continua, una especie de karma que el Partido Popular y algunos sectores conservadores de la sociedad aragonesa tratan de instalar en la misma, es que el actual Gobierno es rehén de Podemos. Y eso es una falsedad absoluta. El actual Gobierno solo es rehén de su voluntad de cumplir los compromisos. Yo soy rehén de los compromisos que adquiero, yo soy rehén de los acuerdos a los que llego y yo soy cumplidor estricto de los compromisos y de los acuerdos. Lo soy en el caso de Chunta Aragonesista, lo soy en el caso de Izquierda Unida, lo soy en el caso de Podemos. Los acuerdos a los que nosotros hemos llegado con Podemos, por ejemplo, para el último presupuesto, no han entrado nunca en contradicción con el programa del Partido Socialista. Nuestros acuerdos con Podemos han sido exclusivamente o han estado exclusivamente dirigidos a facilitar, a reforzar, a ayudar al cumplimiento de los compromisos que el Partido Socialista adquirió con los ciudadanos en mayo del 2015, cosa que no puede decir el Partido Popular, que para gobernar en España, para aprobar unos presupuestos generales del Estado, ha roto absolutamente con su programa electoral, ha roto absolutamente con sus compromisos electorales y además ha contribuido a romper el país por uno de sus elementos más sensibles, que es la financiación. El acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco para aprobar los presupuestos es un hachazo absolutamente inmisericorde al equilibrio, a la igualdad entre territorios, a la igualdad entre ciudadanos y, por tanto, de un partido como el Partido Popular, acusaciones de chantajes, acusaciones de incoherencias, acusaciones de esa naturaleza, yo no estoy dispuesto a tolerar absolutamente ninguna. Otra cosa es, y en eso tengo que valorar positivamente las palabras del presidente del Partido Popular, que el Gobierno no solo esté dispuesto, sino que además deba estar dispuesto a llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas para asuntos que van más allá del estricto cumplimiento de nuestros pactos de investidura. Hay asuntos muy importantes en la comunidad que requieren grandes acuerdos y, desde luego, en Aragón un gran acuerdo, por así llamarlo, de Estado, no sería un acuerdo de Estado si no contara con el Partido Popular. Y, desde luego, si las palabras del señor Beamonte van en la dirección de que está dispuesto realmente a llegar a esos grandes acuerdos, yo estaré absolutamente encantado de recorrer ese camino con él. Y con el resto de los partidos, lógicamente. ¿Qué análisis hace un poco de la actividad que está habiendo en el Congreso, ¿no? De esa moción de censura de Unidos Podemos, que es un poco contra el gobierno de Mariano Rajoy, pero que también mete al resto del grupo en el mismo saco por esa abstención de hace unos meses? ¿Cómo cree que saldrá el PSOE, nuevo puesto entre comillas, de esta tesitura? La moción de censura de Podemos, en esto está de acuerdo todo el mundo, no es una moción de censura real, es un puro acto de propaganda del partido del señor Iglesias y un puro acto de propaganda del propio señor Iglesias. El señor Iglesias nunca se ha propuesto seriamente echar al Partido Popular del Gobierno. El partido del señor Iglesias nunca se ha propuesto seriamente sustituir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Tuvo una oportunidad de hacerlo hace un año, votando a favor del candidato Pedro Sánchez. Había votos suficientes para hacerlo y fue Podemos quien decidió la continuidad del presidente del Gobierno, señor Rajoy. Hoy no está en modo alguno tratando de desalojar al señor Rajoy de la Moncloa. Si hubiera pretendido eso, hubiera hecho las cosas de una forma radicalmente distinta. Hoy el señor Iglesias está haciendo un acto de propaganda de Podemos, desvirtuando los mecanismos previstos en la Constitución para plantear una moción de censura y, por tanto, no cabe hacer calificaciones que se salgan de esa consideración de los hechos. ¿Quién saldrá perjudicado? ¿Quién saldrá beneficiado? Bueno, eso lo veremos una vez que pasen los días de hoy y de mañana, que creo que también seguirán los debates, pero desde luego quien no sale beneficiado en modo alguno con este tipo de paripés parlamentarios, de utilizaciones exclusivamente propagandísticas del Parlamento, quien no sale beneficiada es la democracia española y, por tanto, España.
Congreso, conclave es para elegir papa. ¿Sabe un poco quién formará parte de la elección del Partido por parte de Aragón? Si saben algo. Desde el día siguiente a la celebración de las elecciones primarias, que dieron lugar a un clarísimo vencedor, al compañero Pedro Sánchez, y por tanto dieron lugar a la elección de un secretario general, creo que fui absolutamente claro en el sentido de afirmar rotundamente que desde Aragón no se pondría ningún tipo de condicionante ni se plantearía ningún tipo de exigencia al nuevo secretario general para conformar su ejecutiva, que es tanto como lo que pudiéramos llamar el gobierno del partido. Yo hace 4 años, a diferencia de otros secretarios generales, no quise estar en la Comisión Ejecutiva Federal porque me parecía que estábamos confundiendo los órganos, los niveles y las funciones, y se trataba de clarificar las funciones de cada uno de los órganos del partido. Me parece correcta la decisión de Pedro Sánchez de que no haya secretarios generales en la Comisión Ejecutiva Federal, y, desde luego, la delegación aragonesa, los 44 delegados que vamos a Madrid el próximo sábado, el domingo votaremos la ejecutiva de Pedro Sánchez, sea cual sea esa comisión ejecutiva. Nosotros vamos fundamentalmente al Congreso a eso, a apoyar al nuevo secretario general, a apoyar el proyecto político de ese secretario general, porque así lo quisieron los militantes en las elecciones del pasado 21 de mayo, y, en todo caso, a expresar alguna opinión desde el punto de vista aragonés de lo que debe ser el proyecto político del socialismo del futuro. Un proyecto político con el que estamos sustancialmente de acuerdo, en el que nos sentimos totalmente cómodos, pero que tiene algún matiz que depende de cómo se manejara en los debates políticos de los próximos meses, podría ocasionarnos algunos problemas, fundamentalmente el matiz de la plurinacionalidad o de la definición de España como nación de naciones. Yo creo que ese debate, por mucho que a la nación se le asigne simplemente un rango cultural, es un debate que en este momento no es conveniente plantear, sobre todo cuando tenemos planteado lo que tenemos planteado en el caso de Cataluña. Saben ustedes que Aragón es rotundo en el rechazo de la hoja de ruta de Puigdemont. Aragón está absolutamente en contra, sin ningún tipo de matices, de esa hoja de ruta. Aragón rechaza totalmente ese referéndum que anuncia Puigdemont. Aragón apoya totalmente al presidente del Gobierno de España en el rechazo de ese referéndum, al igual que hace Pedro Sánchez. Otra cosa es que a la vez defendamos la necesidad de intensificar el diálogo entre España y Cataluña, y que Aragón, entendamos nosotros, debe tener una función muy importante en ese diálogo, pero desde luego nos oponemos absolutamente al referéndum, y cualquier tipo de debate que desvirtúe esa claridad ante la opinión pública española puede ser malentendido por los españoles. Esta es una cuestión que nosotros entendemos que tenemos la obligación como aragoneses de trasladar al Congreso Federal, y tampoco creo que en ese asunto tengamos grandes discrepancias con el nuevo secretario general, con Pedro Sánchez. Hay que ser siempre optimista en favor de la consecución de bienes mayores, como es el de la recuperación de la sintonía entre Cataluña y el resto de las comunidades autónomas, entre Cataluña y el resto de España. Muchos motivos para ese optimismo en este momento, para que nos vamos a engañar, no hay. La posición de Cataluña es en este momento una posición absolutamente enloquecida. Puigdemont y quienes le apoyan están llevando a Cataluña a un precipicio, a un callejón sin salida, por decirlo más suavemente. Creo que las fuerzas políticas más importantes del país van a estar de acuerdo en impedir la celebración de ese referéndum, y no sé qué salida tendrá al final la situación, aunque sin diálogo, sin algún tipo de acuerdo, es imposible que finalmente el contencioso catalán se solucione. Y en ese diálogo, en ese acuerdo que se tiene que alcanzar, Aragón no debe renunciar
a desempeñar una función. ¿Por qué? Simplemente por razones de vecindad, por razones de conocimiento mutuo y por razones de intereses económicos y de toda índole compartidos desde hace mucho tiempo y también en el presente. El año pasado faltaban más. El día que yo crea que la tabla de salvación de mi gobierno es el Partido Popular, presentaré de manera inmediata mi dimisión, se lo aseguro a usted. Otra cosa es que en el Parlamento se tenga por parte de todos la obligación y la responsabilidad de llegar a acuerdos para ir solucionando día a día los problemas que van teniendo los aragoneses o los problemas que, como consecuencia de dificultades presupuestarias, van teniendo los aragoneses. Por tanto, cuando llegue ese momento o cualquier otro, ya veremos lo que ocurre. Pero que el Partido Popular que no me salve, por favor. ¿Usted cree que me salvo a mí, el Partido Popular? No sabía que se me había echado en falta. Me siento francamente honrado porque se me echaron en falta en un acto del Colegio de Abogados y en la que está la presidenta inspectore del Partido Socialista Obrero Español. El día que venga como presidenta del partido, ahí estaré, sea donde sea y a la hora que sea. Y si soy invitado, claro. Bueno, yo he leído que la compañera Narbona habló de que se tienen que producir procesos de integración, procesos de recomposición interna, procesos de búsqueda de paz interna y que evidentemente esos procesos se tienen que hacer aceptando todos al secretario general y el proyecto político del secretario general. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Es más, Cristina Narbona ha sido defensora en varias ocasiones de secretarios generales que han perdido y ella se ha integrado sin ningún problema después. Por tanto, el camino de cómo se debe integrar uno en un partido político cuando su candidato a la secretaría general ha perdido, quien mejor lo puede marcar es la propia Cristina Narbona, que ha perdido varias veces. Ok.